Padre, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Porque, Padre mío, sabemos que tú vas delante nuestro, Señor, abriendo caminos. Padre, aún en el medio de la imposibilidad, tú haces las cosas posibles. Aún, Padre mío, cuando los doctores nos dicen que no hay esperanza, Padre, tú nos das esperanza. Aún, oh Padre Santo, cuando vemos, Señor, que las cosas alrededor nuestro, mi Dios, se tornan caóticas cada día más y más. Padre, entendemos que tú estás en control porque tú nos vas a dar la victoria. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos, Padre mío, el hecho de que podamos esta noche decirte gracias. Gracias, Padre, por lo que has hecho, estás haciendo y lo que continuarás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Te amamos, Padre, y te decimos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me los bendiga. Bueno, solamente unos pequeños comerciales. No se les olvide que el día sábado, el día domingo a las 2 de la mañana, ¿qué pasa? Cambia la hora, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a echar para frente o para atrás? Para atrás. Entonces, si el día domingo llegas más temprano, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero si llegas tarde, pues entonces sí, como que no tiene mucho sentido. Igual, solamente queremos recordarles, no se olviden que cambiamos la hora el día domingo por la madrugada. Otra cosa, para los que van a participar con él en la noche de alabanza y adoración, que es la cantata, la cual vamos a estar teniendo el 16 de diciembre, por favor hablen con el hermano Javier y la hermana Lisandra, ellos son los que la están coordinando. Es muy importante que se hablen con ellos porque necesitan ellos comenzar a entrenar. Ya tienen fechas, van a comenzar a practicar los días viernes a las 6:30 de la tarde, días viernes a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:30, una hora. Así es de que si tienes esa voz de Celine Dion, pues adelante. Si tienes esa voz de Andrea Bocelli, pues adelante, ¿no? Vengan y pónganla, úsenla para el Señor, que es lo que es más importante, ¿no? Usarla para la gloria de Dios. Pero por favor, si podemos llenar la plataforma de voces, sería una bendición. Y si no, pues igual, con 2, 3 que hayan, ahí igual vamos a cantar y alabar al Señor. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces esta noche a la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 34. El tema del mensaje de hoy es: Dios tiene el control. Dios tiene el control. En estos momentos, si te das cuenta, hay mucha incertidumbre alrededor del mundo. Si prendes el televisor vas a darte cuenta que hay guerra en Ucrania. Hay guerra en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, y hay otras naciones que se quieren unir a esa guerra. Hay problemas en África, hay problemas al cruzar la frontera aquí en México, hay problemas en el mundo entero. O sea, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Igual, entendemos que todas estas cosas no nos deben de asustar a nosotros. Porque nosotros hemos puesto nuestra fe y esperanza en Dios, ¿verdad? Y si nosotros hemos puesto nuestra fe y esperanza en Dios, entonces entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Todo, absolutamente todo está en control. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Ahora, hay una promesa que el Señor nos hace a nosotros. El Señor nos dice a nosotros en el libro de Mateo, capítulo 28, hacia el final del libro, nos dice esto: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él no dice, he aquí yo estoy con vosotros cuando se porten bien. Él no dice, aquí yo estoy con vosotros cuando sean buenas personas. He aquí yo estoy con vosotros cuando ustedes hagan una confesión de fe. No, Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. Lo que quiere decir, hermanos, que si nos levantamos, prendemos las noticias, miramos lo que está pasando alrededor nuestro, y sí es preocupante, pero a la vez, para nosotros, en nuestro corazón debe de haber ¿qué? Debe de haber paz. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido la paz del Señor, hemos recibido la paz de Jesús. Cuando Él
habló a sus discípulos. ¿Qué les dice a ellos? Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, Él nos da una paz que no importa no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, sentimos paz porque sabemos que Dios está en control y tiene todo bajo su cuidado. Amén. Gloria a Dios. Para entrar en contexto, la semana pasada estuvimos estudiando, la antepasada, ¿no? Estuvimos estudiando el capítulo 15 de los versículos 1 al 34. El tema fue 4 reyes y su legado. 4 reyes y su legado. Legado es lo que la gente va a recordar de ti. Ese es el legado que vas a dejar. Van a decir el día de mañana, cuando dejes de existir en esta tierra, era un buen hombre, era una mujer muy servicial, era una persona que se desvivía por ayudar a las demás personas. O van a decir, era un tacaño, era un mal hablado, era un de eso, era un lo otro. O sea, lo que tú hayas hecho, eso es lo que van a recordar de ti. Y eso fue lo que miramos en el capítulo 15 de los versículos 1 al 34. El legado del rey de Judá, Abiam, fue que anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. En todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Qué interesante, ¿no? Porque este hombre, Abiam, no alineó su corazón con el corazón de Dios. Alineó su corazón con el corazón de su padre. Alineó su corazón con las costumbres y tradiciones que su padre le enseñó a él y en ningún momento buscó a Dios para decir, Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Tú fuiste el que me formaste en el vientre de mi madre. Tú fuiste el que soplaste aliento de vida en mi nariz y eres el que me ha traído a esta tierra. Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero reconocerte como que tú eres el único Dios verdadero, el cual tienes mi vida en tu mano. En ningún momento reconoció a Dios de esa manera. Sin embargo, vemos en las Sagradas Escrituras que Abiam fue e hizo las mismas cosas que hizo su papá, el rey Roboam. Lo mismo, o sea, se hizo de diferentes dioses ante los cuales se postró y adoró. E incluso permitió los sodomitas. Sodomitas eran lo que en las Sagradas Escrituras conocemos como sacerdotes o sacerdotes homosexuales, pongámoslo así, o prostitutos en el templo, pongámoslo de esa manera. Es lo que era un sodomita. Y dejó entrar la maldad dentro de la casa de Dios, dentro de las cosas de Dios. Permitió que estos personajes, estos hombres abominables ante los ojos de Dios, pudiesen ministrar y de esa manera llevar adelante el servicio que ellos ofrecían. ¿Ofrecían a quién? Ofrecían a sus dioses. Eran hombres que se prostituían no con mujeres, sino con hombres dentro de la casa de Dios. Y por ello es que nos dice la Escritura que Abiam fue y anduvo en todos los pecados de su padre, o que su padre había cometido antes de él. El legado del rey de Judá, Asa, que fue hijo de Abiam. Asa, hijo de Abiam. Abiam podemos mirar que fue un hombre sumamente pecador. Un hombre que se formó dioses ante los cuales se postró y los cuales adoró. Pero Asa, hijo de Abiam, fue un hombre muy diferente. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice a nosotros que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, ante los ojos de Dios, como David su padre. O sea, Asa, hijo de Abiam, no puso sus ojos en su papá para imitar lo que su papá había hecho en la vida. Asa puso los ojos en Dios.
De la misma manera que el rey David puso sus ojos en Dios, y la palabra de Dios nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, que literalmente ese hombre vivía para adorar a Dios, para servir a Dios y para hacer la voluntad de Dios. No fue perfecto, cometió muchos errores, pero en cada uno de esos errores que él cometió, reconoció su pecado, se arrepintió delante de Dios y a nadie echó la culpa de lo que hizo, que es lo más importante. Porque muchas veces nosotros la regamos, ¿no? Cometemos un pecado, fallamos y siempre vemos la manera de justificar nuestra acción. Oh, es que tú me hiciste eso. Oh, es que tú me causaste esto. Oh, es que tú fuiste el que me provocó a hacer eso. O sea, siempre tratamos de justificar nuestras acciones. Y Asa y David, ninguno de ellos justificaron sus acciones, reconocieron que habían fallado delante de Dios, le pidieron perdón a Dios y alinearon su corazón con el corazón de Dios. Y esa es la clase de hombres y mujeres que Dios está buscando en aquel entonces, en este tiempo y en el futuro. Hombres que reconozcan que fallan y que buscan a Dios con todo su corazón. El tercer rey, el cual vimos su legado, fue Nadab. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Abiam anduvo en los pasos de su padre, este hombre también anduvo en los pasos de su padre, haciendo lo abominable. El cuarto rey que miramos también, rey de Israel, fue también igual como los demás reyes, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Anduvo en los caminos del rey Jeroboam. ¿Recuerdan las acciones y la manera en la cual el rey Jeroboam estableció el reino en Israel? Se formó becerros de oro. Y al formar becerros de oro llamó a Israel y le dijo a Israel: he ahí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, adoradle a él, a ellos. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Lo que nos dice a nosotros es que Baasa fue también de la misma calaña. O sea, hizo exactamente lo mismo que había hecho Jeroboam. Y por ello es que podemos entender que el legado de estos hombres es el siguiente. Abiam, un hombre perverso y malo. Asa, un hombre conforme al corazón de Dios. Nadab, un hombre perverso y malo. Y de igual Baasa, también un hombre perverso y malo. O sea, todos estos hombres se les recuerda a ellos por la maldad que hicieron y por haber hecho pecar al pueblo de Israel. Es por lo que se les recuerda a ellos. La pregunta es la siguiente, iglesia. El día de mañana, cuando se llegue el día de nosotros partir de esta tierra, y nosotros igual también nuestros amigos y familiares se reúnan a despedirnos de este mundo, a despedir nuestro cuerpo de aquí, de la superficie de la tierra, y nos pongan en la sepultura, ¿cuáles van a ser las palabras que ellos van a decir de nosotros? ¿Cuál va a ser el legado que vamos a dejar nosotros? Porque estos hombres, el día de hoy, está registrado en las Sagradas Escrituras sus acciones. Están registrados todos sus actos, todo lo que hicieron está registrado en las Sagradas Escrituras. Dirás tú, bueno, de ellos escribió eso porque fueron malos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios lleva cuenta de toda palabra que sale de la boca del hombre. Toda palabra que sale de la boca del hombre. Lo que quiere decir, hermanos, que en el cielo hay un libro y hay un ángel que está continuamente escribiendo todas las palabras que tú dices, todas las cosas que tú haces y todas las acciones que has cometido están llevando un récord, o sea, están llevando cuenta de todas estas cosas. Por ello es que el día de hoy, a todos los que este día estamos acá en esta iglesia, en este santuario, los que ya hemos hecho una confesión de fe, los que hemos reconocido que somos pecadores, que no hay manera de que yo haga algo bueno para agradar a Dios, que lo único que yo puedo optar por hacer es arrepentirme de mis pecados.
pedirle a Dios perdón, invitar a Cristo Jesús a entrar en mi corazón y declararlo Señor de mi vida. De ese momento en adelante me dice la Escritura que ese libro en el cual se lleva récord de mi vida, se lleva récord de mis acciones, de todo lo que yo he hecho malo y bueno, en ese momento ese libro es borrado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Antes estábamos en las tinieblas, pero ahora hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz admirable. Hemos sido traídos a Dios, a Jesús. Y ahora Él es nuestro Señor, ahora Él es nuestro Redentor. Y en Él está nuestra esperanza. Y ese es el legado que nosotros queremos dejar acá en la tierra. Queremos que el día de mañana se nos recuerde como hijos e hijas de Dios. Queremos que el día de mañana nos digan, miró al hambriento y le dio de comer, miró al sediento y le dio de beber, miró al desnudo y lo vistió, miró al que estaba en la cárcel y fue y lo visitó. Eso es, hermanos, el legado con el cual nosotros queremos que se nos recuerde el día de mañana. Y la única manera que lo vamos a lograr es nosotros, hermanos, viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Esa es la única forma que vamos a lograr eso. El primer punto de esta noche, yo te levanté. El primer punto de esta noche es yo te levanté. Y vamos a leer de los versículos 1 al 4. En el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo, dice, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira por tus pecados. He aquí yo borraré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa. Pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dios está hablando aquí en esa porción de la Escritura, a través del profeta Jehú. Dios le está diciendo a Jehú, Jehú, tengo mensaje para el rey de Israel. Escucha mis palabras, escríbelas, porque quiero que vayas y le digas estas palabras en su cara. Quiero que se las digas en su cara. Quiero que lo confrontes, quiero que lo mires a los ojos y quiero que le digas que esos son los planes que yo tengo para él. Esto es lo que yo voy a hacer con él y lo que yo voy a hacer con su persona. Primeramente le dice al profeta Jehú, dile a Baasa que yo lo levanté. En otras palabras, Dios fue el que le puso a él por rey. Dios fue el que lo puso a él por rey. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender lo siguiente. Donde estamos, hermanos, no estamos ahí por casualidad. Lo que somos, no somos por casualidad. El lugar la posición en tu trabajo, la posición en la iglesia, la posición en tu familia ha sido ordenada por Dios, ha sido dada a ti porque Dios así mismo lo quiso. Ahora, Dios te ha dado esa posición, Dios te ha puesto en ese lugar con el fin de que tú con ello le des la gloria a Él, le des la gloria a Dios. Y lo triste del caso es que podemos ver que Baasa no hizo eso. No le dio la gloria a Dios con sus acciones, no le dio la gloria a Dios con su vida, no buscó a Dios como Dios deseaba que este hombre le buscase. Por ello, la condena que Dios pronunció fue exactamente la misma condena que le pronunció al rey Jeroboam. Le dijo al rey Jeroboam, te voy a raer de la faz de la tierra. Te voy a destruir completamente, voy a destruirte a ti,
voy a destruir tus hijos, voy a destruir a todos tus familiares. No va a quedar nombre, nadie de tu familia con vida. ¿Por qué razón Dios le habla de esta manera a estos reyes? ¿Por qué razón Dios es de esta forma y habla de esta forma de una forma tan fuerte, o sea, con una condena tan segura y tan cierta que literalmente les está diciendo a ellos, van a dejar de existir, ustedes, sus hijos y toda su familia? ¿Por qué Dios les habla de esta forma? Bueno, si vamos a las Escrituras, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar un pasaje donde Dios nos dice que si uno de nosotros hace pecar o errar a uno de los pequeñitos, o sea, a uno de los que han sido creados por Dios. Todos nosotros hemos sido creados por Dios. Pero si uno de nosotros hace pecar a una persona y le desvía de la verdad, y el fin de esa persona es el infierno, entonces a quien tú le tienes que dar cuenta por lo que tú hiciste es a Dios. Por ello dice, mejor le fuese atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Por qué razón? Dice, porque el castigo que ese hombre o esa mujer merecen es una destrucción total. Y este hombre hizo errar a Israel. Y al hacer errar a Israel quiere decir que los desvió de la verdad, los desvió de los mandamientos de Dios. Los desvió de aprender a amar a Dios. Los desvió de dar a Dios la gloria. Los desvió a ellos de aprender lo que había sido establecido en la ley de Moisés, a través de Moisés, para el pueblo de Israel. Los desvió de toda esa verdad y les hizo becerros de oro, les hizo dioses para que los adorasen. O sea, desvió al pueblo de la verdad. Y Dios no se complace en eso, hermanos. Dios no se complace en eso. Por ello, para nosotros es muy importante andar en la verdad, andar en las sagradas escrituras, en los mandamientos de Dios, en los estatutos y decretos, echando mano de toda promesa, echando mano de todos los principios establecidos en las Sagradas Escrituras para no hacer errar a nadie, que nadie se pierda por culpa nuestra. Porque el juicio que ha de venir sobre nuestras vidas es un juicio sumamente severo. Sumamente severo. La cuestión es la siguiente. Dios le dice a Baasa, has andado en el camino de Jeroboam. A cada uno de nosotros se nos ofrece la verdad. A cada uno de nosotros se nos da la verdad. A cada uno de nosotros se nos habla del Dios vivo. Y está en nosotros, hermanos, hacer una buena decisión. Decir, hey, ¿sabes qué? La verdad que la manera en la cual yo estoy viviendo ahora en estos momentos no es buena. Y Dios me está dando una oportunidad de alinear mi vida con Él, de alinear mi corazón con el corazón de Dios. Dios me está dando la oportunidad y responder positivamente, decir, Señor, perdóname, heme aquí, enséñame tus mandamientos, enséñame a caminar conforme a tu voluntad, enséñame a vivir en santidad. Ahí responder positivamente significa cambio de vida, transformación total en nuestras personas. Pero cuando esos mandamientos y esa enseñanza y ese mensaje de Dios viene a nosotros y decimos nosotros, ¿sabes qué? La verdad que no me interesa, prefiero seguir viviendo como estaba viviendo antes. Dios no se va a forzar en ti. Dios no se va a forzar en mí. Él simplemente nos muestra el camino a la verdad. Y el que hace la decisión final somos nosotros. Dios no va a hacer la decisión por ti. Dios te va a dar las herramientas, está en ti si las quieres usar o no las quieres usar. Baasa no las usó. No las usó. Prefirió seguir en los caminos de Jeroboam. O sea, en los caminos de este rey malvado.
haciendo él mismo las mismas fechorías y las mismas atrocidades que había hecho Jeroboam, haciendo lo mismo, siguiendo las mismas pisadas de este rey que hizo errar al pueblo de Israel. Continuando en el versículo 5. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo, su poderío, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa. Reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecho como la casa de Jeroboam, porque la había destruido. O sea, esto es interesante, porque murió este hombre. Y cada uno de nosotros, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, si tú eras carpintero, tu hijo iba a ser carpintero. No había opción. Si eras cocinero, tu hijo, tu hija iban a ser cocineros. Si eras albañil, tu hijo, tu hija iban a ser albañiles. No había opción en esos entonces. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en las Sagradas Escrituras? Lo que vemos aquí en las Sagradas Escrituras es que murió Baasa, pero le siguió ¿quién? Tomó el reino Ela, su hijo. Tomó el control de la nación de Israel. Pero recuerda que ya Dios había hablado, había dicho lo que iba a pasarle a él por su rebelión y por sus pecados. Lo que quiere decir eso es lo siguiente. Baasa murió, pero igual sobre su hijo y sobre los hijos de su hijo y las demás familias de ellos, sobre todos ellos, iba a venir este juicio que Dios había hablado. Y todo fue a razón de ¿qué? De que provocaron a ira a Dios con las obras de sus manos. Con las obras de sus manos. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Todos o la mayoría de los que estamos acá somos padres. Tenemos hijos. Y los que no tienen hijos, yo sé que han tenido sobrinos, sobrinas, o sea, niños que han creado. Y nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. Si les decimos, saca la basura, nos gusta que se levanten el momento que les damos la orden, agarren la bolsa de basura, la lleven y la pongan en el tanque de la basura. Es lo que nos gusta que hagan nuestros hijos. Si les decimos, es tiempo de ponerte a hacer la tarea, queremos que nuestros hijos dejen lo que están haciendo y automáticamente se pongan a hacer la tarea. Y cuando ellos hacen todas esas cosas que nosotros les pedimos, nosotros como padres nos sentimos satisfechos. Decimos, qué buen hijo, qué buena hija. Qué obedientes, ¿no? Mira que me hacen caso en todas las cosas que yo les digo que hagan. No me responden para atrás. El momento que yo les digo que hagan algo, se levantan y lo hacen con toda devoción, sin decir nada. Simplemente lo hacen porque son buenos hijos. Ah, pero ahí te va. Te la voy a cambiar. ¿Qué hay cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, hey, saca la basura? ¿Qué? ¿No tienes manos? Sácala tú. ¿O y yo por qué también? O sea, y te mira y te dice, ¿que no ves que estoy ocupado? ¿No ves que estoy jugando o lo que sea, no? O sea, te responde de esa manera. O si le dices, hey, ¿sabes qué? Es tiempo de hacer la tarea.
¿Y desde cuándo tú eres mi maestro, mi maestra? Tú eres la que me califica los exámenes. O sea, de esta manera pueden o contestan algunos muchachos. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te sientes cuando te contestan, cuando no te contestan y hacen todo lo que les dices? Te sientes halagado, ¿no? Te sientes feliz. Dices, qué buen hijo, qué buena hija. Wow, gloria a Dios, Señor, qué glorioso y maravilloso eres tú por haberme dado un hijo tan obediente. Pero cuando no te hacen lo que tú les pides, ¿qué es lo que pasa? ¿Te provocan a qué? Te provocan a ira. Y ahora dices, con que yo no soy tu profesor, ¿verdad? Oh, perfecto. A ver, dame el control del televisor. No vas a ver televisor por 15 días. O sea, le impones una disciplina. Y al imponerle una disciplina, ponerle disciplina, automáticamente le estás tratando de enseñar una lección. Le estás diciendo, necesito que obedezcas y te comportes como debe de ser. Solamente estás tratando de disciplinarlo. Bueno, estos hombres provocaron a ira a Dios con sus acciones. Cuando Dios les dijo a ellos obedecer mis mandamientos, caminar bajo mis estatutos, obedecer todos mis decretos y viviréis una larga vida. Ellos dijeron a Dios, Señor, ni tus mandamientos, ni tus decretos, ni tus estatutos, ni tus principios, ni tus promesas nos interesan. No las queremos. Nosotros tenemos nuestros propios dioses, queremos adorarles a ellos, servirles a ellos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hicieron? Provocaron a Dios a ira. Entonces ahora Dios tiene que hacer ¿qué? Dios tiene que mostrarles a ellos el camino recto. El camino recto. Y eso es lo que hacemos nosotros los padres al disciplinar a los hijos. Les estamos mostrando el camino recto. Y eso es lo que podemos sacar y deducir de esta porción de la Escritura. Lo que nos lleva al segundo punto. Todo se hace conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo se hace conforme a la palabra de Dios. Versículo 8. En el versículo 8 dice, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa. Y reinó, ¿cuánto dice? 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, viviendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, mató, dice, a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados que Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? La Escritura dice, Dios dice en la Escritura, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que Dios dice que hace y va a hacer en las Sagradas Escrituras, lo hace conforme a como Él lo estableció. Lo hace de la misma manera que lo dejó escrito. Así como el Señor dijo que iba a hacer con Baasa, que iba a destruir su casa, que iba a destruir toda su posteridad, que iba a destruir a todos sus hijos, exactamente así fue hecho. Y lo podemos ver acá en esta porción de la Escritura. Pero todo esto fue
¿Fue razón de qué? Fue razón de que ellos hicieron pecar a Israel. Hicieron pecar a Israel. Quiere decir que ellos fueron los instigadores. Fueron los que enseñaron al pueblo a adorar dioses ajenos. Y cuando este pueblo adoró dioses ajenos, se olvidó de Dios, el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y al olvidarse ellos del Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, entonces quiere decir que ignoraron a aquel que los formó a ellos en el vientre de sus madres. Hermanos, es una cosa que no podemos permitir en nuestras vidas. No podemos permitir en nuestras vidas. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos destruye. El pecado alejó a estos reyes de Dios. El pecado destruyó a estos hombres. El pecado del hombre no permite que el hombre se pueda acercar a Dios. Para poder nosotros acercarnos a Dios, tenemos que hacer todo conforme a la palabra de Dios. Nosotros no podemos de ninguna forma agradar a Dios si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas. Dirás tú, es que se siente bonito. Es que yo así lo quiero, es que yo así lo siento. Es que yo sé que Dios me oye porque, pues, nomás lo siento, ¿no? Y esa es tu reacción. Ahora, si vamos a la palabra de Dios y analizamos Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿y quién lo conocerá? O sea, nosotros no podemos andar en este mundo por sentimientos, no podemos andar en este mundo por lo que creemos que está bien. Tenemos que andar en este mundo conforme a lo que ha sido escrito, conforme al manual de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a confrontar a nosotros. Nos va a enseñar a caminar el camino recto. Nos va a llevar hacia Dios, nos va a ayudar a vivir en santidad, nos va a mostrar cuando fallamos, y cuando fallamos es para que nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios y nos acerquemos a Dios. Pero la palabra de Dios es la base. Dios es el único que puede mostrar al hombre cuando el hombre está ¿qué? Cuando el hombre está equivocado. Ahora hay un pasaje acá en la Escritura que nos dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 7 dice. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, dice, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No os engañéis, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Por qué? Porque cuando creemos estar bien con Dios y hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad y ignoramos el principio, el manual, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, estamos haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo lo dice bien claro: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnipotente, quiere decir que es todo poder. A Dios no lo podemos engañar. Y si Dios, en su infinito amor y misericordia por nosotros, nos dejó su palabra, nos dejó el manual, nos dejó el camino, nos dejó la verdad. O sea, Jesús mismo nos dice en Juan 14, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y si nosotros, hermanos, no hacemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios,
No hay forma de llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos lo dice en su palabra. Por ello podemos ver que lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué sembró Baasa? Maldad. ¿Qué sembró su hijo? Maldad. ¿Qué recibieron? Muerte. Muerte. Destruyeron su posteridad, o sea, toda su familia, toda su casa fue destruida totalmente, completamente. Lo que nos lleva al tercer punto esta noche. El tercer punto es la fe de los que hacen lo malo ante los ojos de Dios. La fe de los que hacen lo malo ante los ojos de Dios. O sea, el pago, pongámoslo de esa manera, de los que hacen lo malo ante los ojos de Dios. Ya lo hemos visto en la vida de estos dos reyes, que hicieron lo malo y Dios les pagó conforme a lo que ellos hicieron. Ahora en esta porción de la escritura del versículo 15 en adelante hasta el final, vamos a mirar una serie de hombres o reyes que hicieron lo malo ante Dios. ¿Por qué? Porque buscaron hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y cuando se busca hacer la voluntad del hombre, hermanos, siempre vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Jesús nos dice en su palabra, nos dice en la escritura, si alguien te da en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve 2. Si alguien te pide la capa, dale también el turbante. Se dice que antes era ¿qué? Diente por diente y ojo por ojo. Dice Jesús, mas yo os digo que no es así. No es así. Y si la escritura, la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros hemos venido, hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para modelar el amor de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Cuando era llevado hacia la monte de la calavera, mientras él bajaba por la vía dolorosa, mientras él iba caminando hacia el lugar donde iba a ser crucificado, él no miraba a los hombres con aquellos ojos de odio, como diciendo, ya te registré, ya te tengo escrito en el libro de las maldades. Ahí cuando llegue al cielo voy a buscar tu nombre y te voy a destruir. Él no iba diciendo nada de eso. E incluso cuando Jesús está en la cruz del Calvario y le escupen en la cara y le ofenden, le dicen, si eres el Cristo, bájate y sálvanos. Dice él desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que tú y yo, iglesia, hemos sido llamados a hacer. Hemos sido llamados a promulgar el amor. Hemos sido llamados a amar a los que no son o los que no se pueden amar. Jesús dice amar a vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Dale de beber. ¿Cuál sería la condición del mundo si el mundo en estos momentos siguiese lo establecido en la palabra de Dios? ¿Cuál fuese la condición del mundo en estos momentos? ¿Crees tú que hubiese guerra en el Medio Oriente? ¿Crees tú que hubiese guerra en Ucrania? ¿Crees tú que hubiese guerra en África? ¿Crees tú que hubieran tantos carteles en México, en otros países? No. ¿Por qué? Porque existe la ausencia de Dios en el corazón de estos hombres. Y como la ausencia de Dios, no está Dios en el corazón de ellos. Lo que ellos están haciendo es tratar de hacer las cosas a su manera. Y cuando el hombre hace las cosas a su manera, hermanos, es cuando viene el error. Es cuando fallamos miserablemente. Por ello, acá en esta porción de la escritura del 15 en adelante, la fe de los que hacen lo malo ante los ojos de Jehová. En el versículo 15 dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. Y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos.
Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército del campamento de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo esto escrito en las crónicas de los reyes de Israel? Si a Zimri le quitó la vida a Ela, y cuando le quitó la vida a Ela, él creyó que él había conquistado el reino, pero se había ganado el corazón del pueblo. Zimri se había ganado el corazón del pueblo, o sea, el pueblo estaba dividido. Pero lo que no se imaginó, nunca se imaginó, es que el pueblo no quería, el ejército no quería un hombre como Zimri, como rey de Israel. El ejército de Israel, los comandantes, los generales, los capitanes, los coroneles, los sargentos, todos ellos querían a un hombre de guerra. Un hombre con experiencia, un hombre que pudiese liderar la nación, un hombre que pudiese tomar buenas decisiones para la seguridad ¿de quién? Para la seguridad del país. Y establecieron por rey a Omri. ¿Y qué es lo que hace Omri? Lo primero que hace es ver la forma de eliminar a su enemigo. Y lo van a buscar a donde él está, en Tirsa. Y ahí, estando él en ese lugar, se vio rodeado, se vio derrotado, se encerró en el palacio, le prendió fuego a la casa y se quemó junto con la casa. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, el mismo versículo 19 nos lo dice. Por los pecados que había cometido. Por los pecados que había cometido. Hay ocasiones en las cuales, cuando nosotros estamos en una posición fuera de la voluntad de Dios, va a llegar un momento en el cual nos vamos a estresar tanto y vamos a contemplar el suicidio. Porque eso fue lo que este hombre hizo. Se suicidó. Se quitó la vida él mismo. Se quitó la vida él mismo. Y al quitarse la vida él mismo, el día de hoy, si tú le preguntas a alguien que si alguien que se quita la vida va al cielo, automáticamente te van a decir que no. Pero yo te voy a decir lo contrario. ¿Eres tú Dios para decir que no? ¿Estabas tú ahí en ese momento cuando esa persona se quitó la vida? No, ¿verdad? Yo no estaba ahí, ni tú estabas ahí, ni ninguno de nosotros estaba ahí cuando una persona se suicidó. Ahora, la Escritura nos dice que el diablo es astuto, es hábil y anda buscando, viendo a quién devorar, viendo a quién destruir. Dice el mismo, en el libro de Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda como león rugiente. Y muchas veces, cuando tú te encuentras en una encrucijada, tú te encuentras en un lugar difícil en tu vida, y la única opción que te viene a la mente es que quitarte la vida, acabar con tu sufrimiento, acabar con tu problema. Pero no es porque tú lo quieras hacer, es porque el diablo te está susurrando al oído, te está diciendo: hey, eres un perdido, eres un fracasado, eres un bueno para nada, no sirves, es más, mira lo que causaste. Y automáticamente dices: pues sí, soy un fracasado,
soy un perdido, soy un bueno para nada, no sirvo en lo absoluto, pues ¿para qué vivir? Y ¡pah! Le jala el gatillo. Y se llamaba. Pero entiende que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nosotros reconozcamos que tenemos un enemigo, un adversario. Y ese adversario es el diablo. Y el diablo solamente ha venido para matar, robar y destruir. Primeramente, te roba del gozo de la salvación. Destruye tus pensamientos y eventualmente te mata, te quita, te deja, te saca de la carrera. Y eso es lo que podemos ver en este hombre. Este hombre se encontró en un momento en su vida en el cual dijo, hey, ¿sabes qué? Prefiero morir aquí quemado que en las manos de mis enemigos. Ahora te voy a decir, si me lo preguntas a mí personalmente, hubiese sido mucho más fácil morir atravesado por una espada que experimentar el dolor del fuego. Porque él vivió literalmente en carne propia el infierno. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que en el infierno la llama nunca se apaga, ni el gusano deja de comer. En el infierno la llama nunca se apaga, ni el gusano deja de comer. Así es de que él comenzó su descenso en vida. Experimentó el infierno en vida y experimentó el infierno en la eternidad. Las dos maneras. ¿Todo por qué? Por lo mismo que nos dice el versículo 19. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Si es su pecado, lo condenó. Hay algo que es muy importante y quiero hacer hincapié en ello. Dios no condena a nadie. Dios no manda a nadie al infierno. Lo mismo que los jueces no mandan a nadie a la cárcel. ¿Sabes qué es lo que manda al hombre a la cárcel? Sus fechorías, las cosas que hizo para quebrantar la ley. Y el hombre que va al infierno no va al infierno porque era una buena alma, va al infierno porque era un pecador. Por ello es que muchas veces la gente dice, ¡ay, que Dios lo va a mandar al infierno! No, Dios no manda a nadie al infierno. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes tú que para que el hombre entre en el infierno tiene que primeramente pasar por la sangre de Jesús? Tiene que entrar en el infierno con los pies salpicados de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de Jesús se extiende hasta las mismitas puertas del infierno. Y la sangre de Jesús es lo que nosotros necesitamos para pagar por nuestros pecados. Y Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos salvos. Y es por ello que tenemos que llevar este mensaje a donde allá afuera, decirle al mundo, hey, mira, hay esperanza, Jesús murió por tus pecados, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que nos lleva al Padre. Arrepiéntete, reconoce que eres pecador, confiésale y pídele perdón y invítale a entrar en tu corazón y Él va a ser Señor de tu vida. Y de ahí en adelante vas a experimentar el don de la vida eterna para siempre. Versículo 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo nuevamente. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor, dice,
que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. Híjole, Acab, uno de los peores reyes de Israel. Pero Omri, de acuerdo a la historia secular, fue un hombre muy valeroso. Omri fue uno de los que estableció amistad con todas las naciones vecinas. Un hombre en el cual la historia secular recuerda como uno de los guerreros más valientes, los cuales conquistó a todos sus enemigos y los subyugó e hizo que todos ellos se convirtiesen en tributarios para Israel. Pero ni aún así con todo y su valentía, ni aún así con todo y su fuerza, ni aún así con todo lo que él logró alcanzar, logró agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Y he ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que aprender. ¿Tenemos que aprender a qué? Tenemos que aprender lo siguiente: este hombre se le recuerda en el ámbito secular como un gran rey, un rey el cual su nombre ha sido descubierto en muchas partes arqueológicas donde han excavado y han sacado escrituras con el nombre de Omri. Pero ni aún así con toda su valentía, con toda su fama, ni aún así con la grandeza de su reino, alcanzó la salvación, o sea, alcanzó la vida eterna. Lo que nos debe de enseñar a nosotros es lo siguiente: no te desgastes construyendo un imperio. No te desgastes comprando 1, 2, 3, 4 casas. No te desgastes con 3, 4 carros y vive solamente para pagar todas estas cosas, porque al final del día lo que realmente cuenta es tu salvación, la vida eterna. La Escritura misma nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirvió a Omri tener tanta fama, ser tan valiente, subyugar a sus enemigos, hacerlos tributarios, si al final del día nos dice la palabra de Dios que este hombre fue ¿a dónde? Al lago donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer? Si a nada de eso le pudo ayudar a él a ser salvo. Y nada de eso nos va a ayudar a nosotros a ser salvos. Versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Neún.
podemos ver la descendencia de esos reyes. Omri, un hombre pagano, un hombre que adoró otros dioses. Ahora su hijo fue un poquito más allá de lo que él hizo. Porque la Escritura no nos habla a nosotros de que Omri se hubiese hecho imágenes para él. Pero acá podemos ver que Acab sí lo hizo. Y no solamente hizo lo malo ante los ojos de Dios, sino que hizo que los israelitas, el pueblo, hiciese exactamente lo mismo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Acab introdujo la adoración a dioses paganos, completamente nuevo para Israel. Antes de ello solamente tenían 2 becerros de oro. 2 becerros de oro, ante los cuales ellos se postraban. A los cuales Jeroboam, primer rey de Israel, convocó al pueblo y le dijo al pueblo: he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ante ellos y a ellos adorad. Pero ahora acá Acab introduce los dioses de otras naciones. Introduce ahora la idolatría a la adoración, haciendo las cosas un poquito más difíciles para ellos regresar a la verdad. Para poder regresar a la verdad. Hermanos, les voy a ser sincero. Cuando a un hombre o a una mujer se le indoctrina, es muy difícil romper esa doctrina. Muy difícil. ¿Por qué razón es difícil? Porque atrás en la mente de uno siempre descansa en lo que conoció, vuelve a lo que antes practicó y le es muy difícil moverse hacia adelante, hacia la verdad, hacia el camino que Dios nos muestra, porque está aquello que antes hacía. Por ello es ahí donde podemos ver que necesitamos un nuevo nacimiento. O sea, necesitamos morir al yo, o sea, morir a nuestros pensamientos, morir a nuestros deseos, morir a las cosas que yo antes practicaba y nacer ahora a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, volvemos a nacer de nuevo. Y eso es lo que este hombre no logró asimilar, no logró entender. En vez de alinear su corazón con el corazón de Dios, alineó su corazón con las costumbres y tradiciones de su padre. Y ahora él, para hacerlo un poquito peor, le agregó aún más a esa clase de adoración, trayendo a la ecuación a Baal. Trayendo a Baal, uno de los dioses que adoraban las naciones paganas que vivían alrededor de ellos. Pero no solamente eso, sino que contrajo matrimonio con Jezabel. Jezabel, una de las mujeres más paganas, hechicera, bruja, lo que tú le quieras llamar, era lo que esta mujer era. Ella consultaba las constelaciones celestes. Esta mujer adoraba toda clase de imagen. Ella incluso promulgaba toda la impureza que se hace o se ha hecho bajo el cielo en forma de adoración a sus dioses. No puedo entrar en detalle porque es muy gráfica la situación. Pero si quieres aprender más, puedes encontrarlo en los comentarios bíblicos,
donde nos habla exactamente de quién era esta mujer y qué clase de adoración practicaban ellos en sus templos. Y todo esto era para Dios una abominación, algo que Dios no podía tolerar, algo que Dios no podía permitir que se diese o se practicase en el medio de su pueblo. Ahora, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo para siempre. Dios dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Es lo que nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Si Él le dijo esto a la nación de Israel en los tiempos bíblicos, lo mismo que les dijo a ellos nos lo dice a nosotros el día de hoy. La santidad nuestra, hermanos, va a ocurrir a través del conocimiento que adquiramos de Dios. ¿De qué manera? Aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Porque la palabra santo quiere decir apartados para Dios. Santo es apartado para Dios. Así es de que cuando tú llegas a la santidad, quiere decir que has sido apartado para el servicio de Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Así es de que, iglesia, ¿cómo aplicamos este capítulo a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos este capítulo a nuestras vidas? Bueno, la misma advertencia hecha a Acab es hecha a nosotros hoy día. La misma advertencia que se le hizo a Acab de caminar en santidad, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios en todas las cosas, es lo mismo que se nos dice a nosotros el día de hoy. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo para siempre. No podemos ir en contra de la palabra de Dios porque Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Y como padres que somos nosotros, y sabemos que la disciplina es buena para los hijos, de la misma manera que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, Dios también nos va a disciplinar para caminar el camino recto, el camino que le agrada a Dios. Así es de que Dios le dijo a estos reyes: yo te levanté. Y nos dice el Señor a nosotros: yo te levanté. Dios nos dice que todo es hecho conforme a su palabra. Dios nos dice que todo es hecho conforme a su palabra. No tratemos de inventar las cosas porque no va a funcionar. Y para terminar, la fe de los que hacen lo malo ante los ojos de Dios es destrucción, separación eterna con Dios. Así es de que la lección: no busquemos hacer nuestra voluntad. Porque el fin de todo aquel que busca hacer su voluntad y vivir conforme a lo que él cree conveniente es separación eterna de Dios. Y nosotros no queremos, ni hemos sido hechos para vivir apartados de Dios. Tenemos que estar muy cerca del corazón de Dios. Tenemos que estar tan cerca del corazón de Dios que debemos de escuchar los latidos de su corazón en nuestros oídos. Así de cerca es como debemos de estar. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias, porque ese es nuestro deseo. Estar tan cerca de ti, mi Dios, que podamos escuchar el latido de tu corazón. Y no solamente escucharlo, sino que, oh Padre mío, acercarnos a ti, abrazarte. Oh Padre mío, y nunca, nunca, nunca separarnos y aprender diariamente tus mandamientos, estatutos y decretos y vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Padre, por esta noche y por tu palabra. Señor, guárdala en el hueco de nuestro corazón. Padre mío, escríbela en las tablas de nuestro corazón y no permitas, mi Dios, que nos la robe el enemigo. Todo lo que nos has dado esta noche, Padre mío, que seamos diligentes y lo pongamos en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.